Buenas tardes, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de lengua y literatura. Quien les habla es la profesora Paula Vega, encargada del nivel octavo año básico. Espero que todos se encuentren muy bien y con mucho ánimo para trabajar el día de hoy. Recuerda que para hacerlo de la mejor forma, ojalá puedas estar en un lugar tranquilo, bien iluminado y tener a mano tu cuaderno de lenguaje, tu texto escolar y estuche. Bienvenidos. A continuación, te invito a abrir tu cuaderno y poner en él la fecha lunes 22 de junio del 2020. Esta clase corresponde a la clase radial número 7 de lengua y literatura. Los objetivos de la clase son dos. El primero es recordar y retroalimentar las actividades que quedaron de la clase pasada sobre la lectura La huella del pulgar de San Pedro. El segundo objetivo es leer con el propósito de reconocer e interpretar el enigma que se presenta en un cuento de misterio. Bien, niños y niñas, comenzamos el día de hoy recordando la clase de la semana pasada, en la cual se revisaron las actividades de la lectura del microcuento La sangre en el jardín. Luego, realizamos una lectura breve de la información para preparar el texto a leer en esa clase, que tenía relación con el concepto de cuento policial, biografía de su autora, estrategias de lectura y palabras del vocabulario con adjetivos que identificarían a cada uno de los personajes. A continuación, escuchamos un breve audio-video con respecto al tema del cuento policial y se profundizó en algunos elementos fundamentales de este subgénero. A partir de esa información, se dio paso a la audición de la primera parte del cuento, a través de un audiolibro hasta llegar a la primera pregunta que se presenta en la lectura. Ahí nos detuvimos e indicamos cómo debía responderse y se entregaron consejos para poder desarrollar las siguientes interrogantes. Después de modelar la lectura y la forma de trabajar, se dio la indicación de que cada estudiante debía continuar con la lectura en forma independiente para terminar de trabajar todo el texto y finalmente desarrollar las actividades que se presentan en la página 83 del texto escolar. Bien, seguimos avanzando en nuestro primer objetivo. Ahora revisaremos y retroalimentaremos la actividad de la página 83 del texto que debían trabajar. Debido a la extensión del trabajo y atendiendo a las consultas realizadas por ustedes con respecto a dudas y complicaciones que tuvieron para poder responder las actividades 5 y 6 de la página 83, resolveré por esta vez, y en honor al tiempo de la clase, solo estas dos actividades para explicar detalladamente sus respuestas con la finalidad que puedan corregir, comprender y profundizar cada tema. Entonces, comenzamos con la revisión de la actividad. Dicho esto, comenzamos con la pregunta número 5 que decía: identifica en qué momento el narrador cede la palabra a la señora Marful y reconoce qué signos ortográficos demarcan el relato de este personaje.
Si nosotros nos fijamos en el inicio del relato, el que habla no es la señora Marful, es un narrador externo, un narrador omnisciente que está relatando el momento en que la señora Marful conversa con sus sobrinos y le indica que ella tiene historias que contar. Luego, este narrador da paso a un narrador protagonista y comienza a hablar la misma señora Marful en la narración. Ahí cambia de narrador y pasa a narrar el narrador protagonista. La señora Marful narra su historia. ¿Cómo podemos identificarlo? El cambio de narrador está marcado con comillas. Los textos marcados con comillas dobles corresponden a la narración de la señora Marful, narrador protagonista. Fíjense, chicos, en la primera y segunda hoja del texto y se van a dar cuenta de las comillas. En esos momentos, en esas situaciones son cuando la señora Marful está hablando, no el narrador externo. Luego tenemos la pregunta 6, que decía, analiza los dos relatos, el del narrador que inicia la historia y el de la señora Marful. Identifica para cada uno los aspectos que se indican al costado. Podríamos hacer una tabla similar a la que aparece en el costado, indicando en la narración inicial, ya sabemos que al inicio de la historia el narrador era externo, qué personajes intervienen en esa narración. Por ejemplo, ahí estaba la señora Marful, estaba Raymond West, Joyce Lampier, señora Petrie, Henry y el doctor Pender. El ambiente, en dónde estaba en ese momento, en qué lugares se encontraban y qué ambiente se respiraba. Estaban en St. Mary's Mill compartiendo una velada tranquila, pero que genera ansiedad por los relatos que ahí se iban a contar. ¿Qué conflicto se identifica en este primer relato? Es que Raymond y Joyce estaban nerviosos porque la señora Marful se estaba burlando de ellos. ¿Pero por qué se estaba burlando de ellos? El desenlace indica que Raymond intenta contar su compromiso con Joyce, pero ella le hace notar que ya lo había identificado, ya lo había descubierto. La diferencia con la narración de la señora Marful, acá se presentan otros personajes porque son los que intervienen derechamente en la historia que ella cuenta. ¿Dónde se desarrolla esa historia? En un pueblo, ¿no es cierto? ¿Y qué se percibe en el ambiente? Desconfianza hacia esta mujer que se supone que había envenenado al marido. ¿Cuál es el conflicto? La muerte de este señor Denman. ¿Y el desenlace? ¿Cuál es el desenlace, chicos? Finalmente la señora Marful, ¿no es cierto?, resuelve el caso y descubre que el asesino de el esposo de Mabel fue su propio padre. Hay diferencias entre los aspectos de ambas narraciones. Era importante poder identificar la narración inicial y luego la narración de la señora Marful. Bien, niños y niñas, revisamos la actividad y ahora comenzaremos a trabajar en el segundo objetivo de la clase, iniciando con la adquisición y conocimiento de conceptos claves que nos ayudarán a comprender mejor el texto a leer. Dicho esto, nos dirigimos a la página 102 del texto escolar, donde nos encontramos con el concepto de disposición temporal de los hechos. Niños y niñas, ¿han leído cuentos o visto películas que comiencen en la mitad de la historia? ¿Qué recursos se utilizarán para contar lo que pasó al principio? Los acontecimientos del cuento que leeremos no se presentan ordenados en la narración, de inicio a desenlace, sino que el relato empieza en un acontecimiento intermedio. Observemos y escuchemos esta secuencia. El hombre es sirviente del viejo. El hombre mata al viejo y oculta el botín y huye. 2 años después regresa por el botín. Es aquí cuando comienza nuestro relato. Cuando lo encuentra, el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya. El hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre.
el hombre muere. Niños y niñas, el narrador entrega referentes temporales que nos ayudan a informarnos de cuándo se desarrollan los hechos. Estas son palabras o frases tales como ayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, una noche salvaje, ¿ya? Esto nos indica claramente en qué momento sucedieron los hechos. También el narrador utiliza tiempos verbales para explicar el orden de los acontecimientos. Formas como por ejemplo azotaba, empujaba, nos indican el pasado. Apretó y apretó nos indica para saber lo que sucedía en esa misma noche salvaje. Formas como había gemido nos indica acontecimientos anteriores a la noche salvaje. Finalmente, el narrador también utiliza recursos de correferencia que tienen que ver con la repetición de los personajes, ideas, procesos o lugares a lo largo de un texto, garantizando con ello la continuidad temática del mismo, pero usando expresiones similares. Acá utiliza sinónimos. Por ejemplo, se destaca ahí esa riqueza. Esa riqueza está reemplazando a la palabra botín. Esa es la correferencia. Bien, niños, conociendo el concepto de disposición temporal de los hechos, nos dirigimos a la página 92 y 93 del texto escolar, donde nos encontramos con información que nos ayudará a comprender el relato que leeremos. Esta historia se relaciona con un crimen. En este caso, sin embargo, no se busca intrigar al lector, sino producir un efecto de miedo. Este efecto se genera a través del ambiente. El autor crea un ambiente que cobra particular importancia a lo que no se ve, y el lector por su parte percibe que hay algo más, algo amenazante que no aparece completamente, pero que está ahí. Podemos observar esa imagen y comentemos qué sonidos, olores y sensaciones crees que podrías experimentar en ese lugar. ¿Cómo será su ambiente? ¿Hará frío? ¿Hará calor? ¿Se escucharán gritos? ¿Las hojas crujirán al pisarlas? ¿Cómo podrías crear ese ambiente mediante el lenguaje? ¿Lo podrías describir con tus palabras? Sobre su autora, Marjorie Lambe, es uno de los seudónimos que usó la escritora inglesa Gordon, autora de los relatos de terror y ciencia ficción. Gordon publicó varios de sus cuentos en Weird Tales, considerada una de las revistas de fantasía más importantes e influyentes de todos los tiempos. Una estrategia de lectura que te servirá para comprender mejor es que al leer debes fijarte en las pistas que te entrega el relato para imaginar el paisaje, sentir la temperatura y olores de la escena, visualizar cómo se comportan los personajes, inferir qué puede haber pasado antes. Por ejemplo, acá sale un extracto del relato. Dice así: los fósforos se negaron a encenderse en esos dedos temblorosos, pero conocía tan bien el camino que podía llegar a tientas hasta la escalera valiéndose de la pared. Imagina la situación completa a partir de las pistas que te da este pequeño fragmento. ¿Cómo será?
Como preparación también de la lectura, nos encontramos con el vocabulario en contexto. Hay algunas palabras que aparecen en este cuento que nos ayudarán a comprenderlo mejor. ¿Las conoces? Por ejemplo, gemido, gruñido, susurro, chirrido, rugido, crujido, aullido. ¿Qué serán? ¿A qué representarán esas palabras? Nos damos cuenta que son todos sonidos, ¿no es cierto? Sonidos con distintas intensidades. Observemos la imagen de la página 93. ¿Qué ruidos creen que hay en ese lugar? ¿Qué sonidos podemos escuchar ahí? Bien, niños y niñas, esta vez, al igual que en la lectura de la clase anterior, avanzaremos hasta la pregunta número 2 del relato. La idea es que ustedes vayan subrayando las palabras o pistas o conceptos que no conozcan, pero que les ayudarán a comprender mejor lo que estamos leyendo. Nos detendremos en las interrogantes que se entregan y se realizarán recomendaciones para responder de la mejor forma. El resto del texto deberán terminarlo en forma independiente después del término de la clase radial del día de hoy. Bien, considerando la información de cómo se va a desarrollar la lectura del texto, nos disponemos a escuchar la primera parte de este relato de misterio, por lo que nos dirigimos a la página 94 y nos concentramos siguiendo la lectura. Pon atención al siguiente relato. El regreso. Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables, viento que tiraba del cabello y de la ropa con dedos impetuosos y glaciales, lluvia que azotaba y empujaba y gemía como ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. ¿Cómo había gemido el viejo, sorprendido en el momento en que devolvía sus ganancias mal habidas a su escondite? Él, que había sido siempre tan pobre que no podía permitirse pagar un sueldo de supervivencia a sus sirvientes, ni una educación para su hijo, atrapado, rodeado de su riqueza que mostraba sus mentiras. El hombre que regresaba a grandes zancadas a la sombría casa anudada entre los árboles, apretó los dientes con un gesto de amenazadora y feroz resolución. Hacía 2 años que esa riqueza permanecía allí, inútil y sin embargo a salvo de miradas inquisitivas. Solo él, cuya mano lo había abatido, conocía el secreto del escondite y, ahora que la sospecha se había desvanecido y que las autoridades estaban tranquilas, sí, tan tranquilas como esa cosa que yacía en el cementerio, podía regresar y buscar en paz el tesoro que le pertenecía por derecho. ¿Por derecho? Bueno, claro, existía también el hijo del viejo, pero su imagen era débil como una sombra en la mente del asesino del padre. ¡Asesinato! ¿Cómo se aferraba la palabra? Los propios árboles parecían susurrarle a su paso. Una palabra horrible para un acto horrible. Nos detenemos acá en la primera pregunta del texto, la que responderemos en nuestro cuaderno. Ponemos allí la pregunta: ¿qué le susurraban los árboles al hombre? ¿Qué le gritaban los árboles al hombre? ¿Por qué crees que el narrador no explicita cuál es esa palabra? Recuerden regresar si es necesario al párrafo para poder responder de forma acertada. Continuamos escuchando con atención.
No era agradable ni siquiera ahora la idea de entrar en esa casa cerrada, alejada del pueblo, de abrirse camino hacia la gran y sombría estancia donde el viejo había gemido antes que la expresión de horror en sus ojos se convirtiera en asombro y luego en terror ciego. Bajó el sombrero sobre los ojos y prosiguió su camino, con las manos hundidas hasta el fondo de los bolsillos y el sonido de sus botas amortiguado por el fango hasta que el viento lo ahogó por completo. Tras una oscura curva del camino, las luces del pueblo brillaron, borrosas por la lluvia. Se dijo que era imposible que lo reconocieran. No obstante, al acercarse a la alegre entrada del caballo blanco, vaciló un momento. El cansancio físico y la tensión nerviosa le hacían desear intensamente una copa de aguardiente, de ese que quemaba la garganta y las entrañas, una copa que lo alegraría y lo ayudaría a acallar esa voz que le gritaba en la oscuridad. Además, hacía un momento le pareció ver el pálido rostro de un anciano, mirándolo de hito en hito detrás del tronco de un árbol al borde del camino. Tenía que ahogar esas imaginaciones rápidamente. Después de todo, habían transcurrido 2 años. Solo había 2 sirvientes en la casa, él y Benjamin Strong, el jardinero. Cuando él huyó del país, el anciano jardinero era casi ya tan viejo como su amo. Había 10 probabilidades contra una de que él también hubiese muerto ya. Por tanto, no había nadie a quien temer, salvo al hijo, y a él lo descartó, encogiendo los hombros con gesto despectivo. El hijo había sido una sombra toda la vida, obsequioso ante el menor de los caprichos del viejo. Seguramente hacía mucho tiempo que se habría marchado del pueblo. No podría haber mantenido esa enorme casa con solo 100 libras anuales, que fue lo único que el viejo dejó. Se felicitó nuevamente por la astucia que lo indujo a mover el cuerpo hacia un lado y ocultar rápidamente el dinero en el escondite. Aún si hubiesen vendido la casa, el dinero se encontraría todavía allí. Nadie sabía nada de ello aparte de él. Él era el único ser vivo que conocía su existencia. El júbilo le llenó el pecho, abrió la puerta del bar de un empujón y entró. A través de la calina del humo del tabaco, le pareció oír a su propia voz pidiendo brandy. Tenía un tono que no se parecía al suyo. Sonrió al apurar el alcohol y pidió más. Supo que la chica lo miraba de modo extraño. No se dio cuenta de que la conversación en el bar había cesado cuando él entró y que varias miradas se fijaban curiosamente en él. Pero sí supo que la chica tomó su dinero y lo arrojó descuidadamente en el cajón abierto. Y supo que el humo del tabaco se había transformado en un viejo y avaricioso rostro que le clavaba una astuta mirada y sonreía triunfalmente. Debió seguirme, murmuró y se pasó la mano por los ojos. Entonces el rostro desapareció, tan repentinamente como había llegado, y se percató de que la chica lo miraba con expresión atemorizada. Notó que había atraído demasiado la atención de los parroquianos y que pese a su aparente indiferencia, la chica lo miraba con curiosidad. El temor, regresando repentinamente, le susurró que lo habían reconocido. Metió la temblorosa mano en el bolsillo y salió murmurando una maldición. Cuando traspuso la puerta, un hombre dio un paso adelante para entrar y la luz le cayó directamente sobre el rostro. Era viejo, pero todavía enhiesto, y su cara, aunque arrugada, llena de salud,
y vigor. El hombre entre las sombras se hizo para atrás para ocultarse en la oscuridad y tardó unos momentos en controlar sus nervios lo suficiente para proseguir su camino, pues quien había pasado a su lado era Benjamin Strong. Nos detenemos en la pregunta número 2 del relato. Considerando lo que acabamos de leer y la información que nos entrega este narrador, ¿qué consecuencias creen ustedes, chicos y chicas, que puede tener este encuentro para este hombre? ¿Qué podría suceder? ¿Podría llevar a cabo sus planes? Bien, niños, ¿qué les pareció esta primera parte de la historia? ¿Se animan a seguir leyendo? Nos detenemos acá, ya que la invitación es para que la segunda parte del texto sea trabajado por cada uno de ustedes de manera independiente. Deben desarrollar las 4 preguntas que se encuentran dentro de la lectura hasta finalizar el texto. Niños, cuando terminen de leer el relato y responder las preguntas que se encuentran en él, se dirigen a la página 101 del texto escolar, ya que debes revisar la comprensión del texto leído a través del desarrollo de las 9 actividades que se presentan allí. Cuando finalices, recuerda que debes enviarlas a mi correo pvega@cmch.maristas.cl. La idea es que la clase siguiente podamos revisar la actividad a partir de tu propio trabajo. Dicho esto, finalizamos la clase de hoy y cerramos con la síntesis de lo trabajado. En primer lugar, conocimos los objetivos de la clase. Luego, revisamos y retroalimentamos 2 actividades de la clase pasada que causaron mayor complicación para realizarlas. En tercer lugar, conocimos algunos conceptos clave y estrategias de lectura que nos apoyarán en la comprensión del texto leído. Luego, leímos parte del texto El regreso, deteniéndonos en las primeras 2 preguntas que se presentan durante la lectura. Se fue analizando cada pregunta e indicando cómo podíamos resolverlas. Finalmente, se recomienda la realización de las actividades post-lectura para revisar la comprensión del texto. Niños y niñas, antes de despedirme me gustaría recordarles que las dudas y consultas pueden realizarlas a mi correo pvega@cmch.maristas.cl o a través de la aplicación Comunicap. Si necesita usted ver y escuchar la clase nuevamente, no olvide suscribirse al canal de YouTube del colegio. Recuerde que toda actividad y trabajo realizado debe enviarlo a mi correo pvega@cmch.maristas.cl, ya que se evaluará el proceso de desempeño de cada uno de ustedes. Se lleva un registro de las actividades recibidas. Es muy importante que en el correo que usted envíe indique su nombre,
su apellido, el curso y el número de clase radial a la que corresponde la actividad enviada. Recuerde también ir avanzando en la lectura del médico a palos, ya que deberán realizar una actividad asociada a esta lectura, la que se entregará la próxima clase. Con esto entonces, chicos, me despido, le envío un abrazo, espero sus trabajos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Cuídense y nos vemos pronto.